Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Aquí estamos hoy, martes 21 de abril, cumpliendo esta nueva cita con todos ustedes, nuestros televidentes, buscando brindarles algún tipo de asesoría en las diferentes situaciones que puedan estar pasando en medio de este aislamiento preventivo obligatorio decretado por parte del Gobierno Nacional, que hoy pues amaneció el país con nuevas medidas tomadas por parte del presidente de los colombianos, que la medida ya no va hasta el 27 de abril, sino que se extiende hasta el 11 del mes de mayo. Hoy estaremos hablando de un tema importantísimo, estaremos hablando acerca de los derechos de los trabajadores, aquellas personas que puedan estar pasando por alguna situación difícil en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación de la pandemia. Pues los esperamos que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestra línea telefónica al 648-4820. La doctora Marlene Murcia con nosotros, acompañándonos también, haciendo su trabajo desde casa. Doctora Marlene, con las muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Hola John, cordial saludo para todos nuestros televidentes, bienvenidos nuevamente a Actúe en Derecho. Sí, como tú decías, hoy nos levantamos con otra noticia, ya el aislamiento preventivo va hasta el 11 de mayo y pues obviamente esto genera incertidumbre a nivel general por todos los temas que esto conlleva, pero genera mucha incertidumbre en los trabajadores. Muchas personas no saben qué va a pasar con su trabajo, ya pasaron los primeros 15 días, los habían sacado a vacaciones, en fin, es una situación bastante difícil, bastante complicada y esperamos que hoy nuestra abogada invitada nos dé luces sobre este tema. El Gobierno Nacional ha expedido algún tipo de normatividad, el Ministerio del Trabajo, pero no sabemos qué va a pasar exactamente con esta nueva etapa de cuarentena y los trabajadores. Por eso vamos a saludar inmediatamente a nuestra abogada invitada en la tarde de hoy. Ella es Lorena Cárdenas, especialista en Derecho Laboral y Penal, y nos va a ayudar a dar ciertas luces a nuestros televidentes con respecto a las inquietudes que tengan. Abogada Lorena, con las muy buenas tardes, ¿cómo está? Y bienvenida nuevamente a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, John, doctora Marlene, es un gusto, un caluroso saludo desde aquí, desde la distancia a ustedes y a todos nuestros televidentes. Y sí, en efecto, lo que dice la doctora es cierto, hay bastantes incertidumbres que a toda luz vislumbra de alguna manera ambigüedades en la parte laboral. Recordemos que desde el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia conocida como el COVID-19 como una pandemia mundial. ¿Sí? Y en efecto, eso ha ido de alguna manera en relación con toda la normatividad legal vigente que actualmente está profiriendo el Gobierno Nacional y que desde aquí, tanto de mi experiencia como de mi conocimiento, espero a todos nuestros televidentes que tengan inquietudes y dudas al respecto, podamos resolverlas de la mejor manera. Abogada, muchas gracias por aceptar nuestro llamado, aceptar nuestra invitación y esperamos ser muy útiles hoy a los televidentes que puedan comunicarse con nosotros. Les repetimos las líneas en que pueden comunicarse, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live, que ya están las personas conectándose. Saludamos a Víctor Hugo Vélez, que está allí conectado ya con nosotros en nuestra plataforma digital. También los invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548. Allí nos pueden escribir sus mensajes, sus inquietudes, o se pueden comunicar con nosotros a través del 648-4820. Muchas son las inquietudes, doctora Marlene, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. A muchas personas las enviaron a vacaciones, a otras personas les han suspendido sus contratos laborales, pero realmente, ¿qué es lo que dice el decreto emanado desde el Gobierno Nacional con respecto a esta situación? ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas? Porque la pregunta recurrente por parte de los televidentes ¿es legal o no es legal que me envíen a vacaciones en medio de esta situación, doctora Marlene? Bueno, pues inicialmente el Ministerio del Trabajo y la normatividad que se expidió dio pie para que, por ejemplo, se enviara a los trabajadores a vacaciones anticipadas. De ninguna manera se permitió que se tomaran, digamos, licencias no remuneradas. Abogada, pero sin embargo, son muchas las empresas que están pensando en suspender los contratos. ¿Esto es legal? Gracias, doctora Marlene. Bueno, en efecto, vamos a contextualizarnos un poco dentro de la normatividad laboral, ¿vale?
Recordemos que tenemos, llamémoslo así, una Biblia laboral que es el Código Sustantivo del Trabajo. Esa es la base que todos tenemos laboralmente. Antes de que iniciara la emergencia sanitaria, teníamos unas medidas o la normatividad legal nos permitía que en la posición de empleador se tomaran algunas alternativas, en el evento que sucediera cualquier situación laboral que impidiera de manera continua y normal la relación laboral que tuviera con los empleados. Me refiero en esos momentos a lo que llamamos la suspensión de un contrato laboral, que es una figura jurídica válida y que se encuentra regulado en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y más en consonantes. Tenemos también las vacaciones. Adicionalmente a eso tenemos el salario sin prestación de servicios regulado en el artículo 140 y adicional a ello, ya con la emergencia sanitaria del Gobierno Nacional, instando de alguna manera a la Organización Internacional del Trabajo, ha expedido no solamente la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, sino adicional a eso, expidieron desde el Gobierno Nacional el decreto presidencial 457 del 22 de marzo del 2020. En palabras sencillas para todos nuestros televidentes, ¿qué significa? En efecto, digamos, los empleadores pueden tomar algunas medidas y alternativas que ayuden de alguna manera a poder sobrevenir esa emergencia sanitaria. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo, también la Organización Internacional del Trabajo no han permitido, no han consentido ni son permisivos en el sentido de que se pueda dar por terminada una relación laboral. Allí estaríamos frente a una figura jurídica que quizás más adelante podamos aclarar acerca de la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, que aquí nos vendría a traducir como el despido. Abogada, eso quiere decir que la suspensión sí está permitida. Digamos, la suspensión, pues obviamente sin pago. Bueno, doctora Marlene, esa pregunta de alguna manera resulta un poquito más profundizada. ¿Por qué razón? Porque para poder hablar de suspensión de contrato tendríamos que mirar, uno, el tipo de contrato. Dos, también tendríamos que mirar a aquellos trabajadores a los que se les va a aplicar la suspensión del contrato. ¿Por qué razón? Porque es que hay muchísimos trabajadores ahorita que se encuentran en una estabilidad laboral reforzada. Luego, imaginémonos el sentido de una mujer en estado de gravidez a quien se le suspenda el contrato, a una madre o padre cabeza de familia. Los efectos quizás podrían ser un poquito de impacto muchísimo mayor que otros que de alguna manera puedan salvaguardar. A esto hay que hacer la claridad que indistintamente que se haga la suspensión, que es el cese temporal de las obligaciones parciales de cada una de las partes, es decir, del empleador, que deje de pagar un salario y del trabajador que deje de desarrollar su actividad, no significa por eso que en cuanto a la seguridad social pues se vaya a terminar la relación. Muy bien, abogadas, vamos a recibir a nuestro primer televidente que está con nosotros a través del 648-4820. Saludamos a Rómulo Romero, quien nos está llamando desde el municipio de Girón. Rómulo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, sí señor, buenas tardes. Sí, tengo una inquietud para ustedes, ¿no? Desde hace días estaba por comunicarme, ya aprovechando, yo soy mayor de 70 años, soy vendedor independiente, vendedor de la calle. Yo trabajaba en la Secretaría de Salud vendiendo frutas, pero desde que iniciaron el confinamiento estoy acá en la casa. Tengo un hermano mayor que yo, 2 años, él es invidente, no ve, y mi señora pues trabaja en servicios varios y actualmente ya tenemos más de 30 días de estar confinados. Bueno, he escuchado muchas ayudas que van a enviar, pero hasta el momento pues con ninguna se aparece. Supuestamente del IVA, hubo un amigo que se metió en la página y me dijo: señor Rómulo, usted está favorecido como familia de devolución del IVA. Fui aquí a hacer entrega el viernes antes pasado y el viernes pasado y no figuro, no ha llegado nada. Entonces yo me pregunto, hay muchos teléfonos de la alcaldía de Girón, pero ninguno están habilitados. Uno llama y suena y nadie los contesta. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, respecto del tema de devolución del IVA, el gobierno nacional ha dicho que eso va a llegar, le va a llegar a usted un mensaje a su celular. No sé
usted tenga celular. Eso fue lo que dijo el director de Planeación Nacional, que les iba a llegar un mensaje al celular. Don Rómulo, yo creo que hay que tener también un poquito de paciencia. Como hablábamos en programas anteriores, esta es una situación totalmente nueva y tal vez la capacidad logística del Estado se ha visto desbordada para cumplir con esto. No sé si la abogada nos pueda orientar algo más respecto de qué podría hacer don Rómulo, aunque pues abogada sé que no es un tema laboral, no sé si usted tenga otro tipo de conocimiento. Gracias, doctora Marlene. Feliz tarde para el señor Rómulo. Bueno, respecto a ello, valga añadir lo que la doctora Marlene acabó de decir, que es muy cierto. También existen, digamos, otras vías a las que los ciudadanos podrían agotar. Existen unos correos institucionales los cuales cada alcaldía municipal ha habilitado para que se puedan contactar. No solamente existen las líneas telefónicas. Adicional a ello, las contralorías, ¿sí?, se encuentran también en pro de estar verificando que en efecto, si usted es beneficiario de dicha ayuda o de cierto estímulo, usted pueda avisarles a ellos para que de alguna manera puedan estar haciendo un impulso. También las personerías han estado activamente desarrollando, haciendo dicho acompañamiento en todo lo que tenga que ver respecto a aquellos incentivos o alivios económicos desde el gobierno nacional se han proferido para todas las comunidades y en especial para aquellas personas o sobre todo aquellos abuelitas que tenemos y que de alguna manera se encuentran desamparados económicamente y que son algunos de los más propensos dentro de nuestra población colombiana para que puedan adquirir esta emergencia sanitaria. Bien, muchas gracias, abogada. Vamos a recibir unos mensajes que nos están llegando a través del WhatsApp y a través de Facebook Live. Iniciamos con un mensaje que nos llega por nuestra línea de WhatsApp. Nos dice de la siguiente manera el televidente, mucha atención. Buenas tardes, mi nombre es Diony Obregón y quisiera preguntarles si a una persona se le suspendió el contrato de trabajo por efecto de la pandemia y no se le vuelve a llamar cuando esto pase, ¿qué debe hacer? Es lo que nos dice el televidente Diony. Y voy a permitirme leer también otro mensaje que nos llegó a través de nuestro Facebook Live. Nos lo envía Patti Rueda, nos dice: buenas tardes, me enviaron a vacaciones y luego expidieron un decreto para cese de labores y ahora no sabemos qué va a pasar porque ni nos pagan ni nos dicen nada más. Estas son las dos inquietudes en este momento. Abogada Lorena, ¿qué le podemos decir a ellos? Bueno, en primera medida saludemos al señor Diony y a la señora Patti. Gracias por estar sintonizando Actúa en Derecho. Respecto al primero, señor Diony, la suspensión del contrato para usted y para todos los televidentes, la suspensión del contrato, si bien es cierto que se encuentra regulado en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y que es una figura jurídica válida, eso no significa que haya una terminación o un cese de la relación contractual, es decir, que hayan terminado los derechos y obligaciones de empleador y trabajador. Simplemente hay una suspensión, es decir, se ha cesado temporalmente dicha prestación. Sin embargo, su pregunta es, ¿qué puedo hacer? Entonces, el Ministerio de Trabajo ha habilitado dentro de su página web un correo electrónico en el cual usted se puede redirigir e interponer la respectiva reclamación o denuncia. Esto para el evento en que se está incurriendo la emergencia sanitaria, la primera opción. La segunda opción que usted puede tener es esperar a que culmine esta emergencia sanitaria, es decir, el aislamiento preventivo obligatorio, que como lo dijo la doctora Marlene desde el principio, se extendió por mandato presidencial hasta el día 11 de mayo del 2020 y dirigirse directamente ante el Ministerio de Trabajo, ante las oficinas del Ministerio de Trabajo de la territorial en donde usted se encuentre residiendo y exponer el caso para extenderle la invitación al empleador y puedan de alguna manera solucionar dicho inconveniente. La tercera instancia que usted puede tener es en el evento que no lo llamen, se suspendió, terminaron el contrato laboral y ninguna de las dos opciones que leí anteriormente usted considera pues sean viables, pertinentes o de alguna manera no está de acuerdo, la última instancia que tiene es acudir directamente ante un juez de la República, en ese sentido ante un juez laboral, para interponer la respectiva demanda por terminación entonces unilateral del contrato sin justa causa, porque desde el gobierno nacional lo ha reiterado el Ministerio de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, que la pandemia por la cual hoy en día estamos todos atravesando no puede ser considerada
como causa para poder dar por terminada una relación laboral. Tampoco nosotros desde acá podríamos de alguna manera acelerada poder atrevernos a decir o hablar si es de fuerza mayor o caso fortuito, porque eso le corresponde indudablemente a un juez de la República. Eso respecto al señor Diony. Y respecto a la pregunta de la señora Patti, que le pediría por favor a John si vuelve y claro. me la reitera. Sí. Abogada, Patti nos decía lo siguiente: buenas tardes, me enviaron a vacaciones y luego expidieron un decreto para cese de labores y ahora no sabemos qué va a pasar porque ni nos pagan ni nos dicen nada más. O sea, a Patti al parecer la enviaron a vacaciones, pero no sabe qué va a pasar porque está pendiente de si la van a llamar o no la van a volver a llamar al trabajo. ¿Qué debe hacer Patti, aparte de esperar, abogada? Bueno, sí. Resulta que aquí tenemos que ver porque, digamos, cada caso, indistintamente que todos estamos pasando por una emergencia sanitaria que ya es conocida por todos, y valga la redundancia, es el COVID-19, que nos tiene en un aislamiento preventivo obligatorio, hay que mirar también y no nos podemos alejar del ámbito jurídico, es decir, del tipo de contrato. ¿Qué resulta? En el Código Sustantivo tenemos un artículo muy bonito que nos permite hacer la revisión de los contratos, es el artículo 50. En ese permite que todo contrato es revisable cuando quiera que sobrevenga imprevisibles y graves alteraciones de la normabilidad económica. Igual a ello tenemos también el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que nos dice que el trabajador puede participar en las utilidades y ganancias, pero en ningún caso asumir los riesgos o pérdidas. Quería hacer, digamos, esa entrada o ese colofón para la respuesta de Patti. ¿Por qué razón? Porque uno, de alguna manera, si bien es cierto, el empleador agotó esa instancia o esa vía, que realmente fue la más precipitada para ello, porque a través de la circular 021 del 2020 decretada por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y adicional a ello, pues tenemos los decretos presidenciales y el Código Sustantivo. El conducto regular fue primeramente el empleador agotar estos lineamientos antes de irnos a ese cese. Probablemente ya lo único, John, que podría hacer la señora Patti es, para hacerlo de manera inmediata, es como le digo, dirigirse a los canales web que tiene habilitado el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué razón? Porque ellos, a través de la circular 022, ya públicamente quedando en firme, la cual fue proferida el 19 de marzo del 2020, hablaron de la figura fiscalización laboral rigurosa. ¿Eso qué significa? Van a estar clasificando todas las reclamaciones y las denuncias que los trabajadores estén realizando y haciendo, ¿sí? Y de acuerdo y en la medida de lo posible van a empezar a subsanar eso. ¿Por qué razón? Porque lo reiteró el Ministerio, en ningún momento van a permitir que el empleado quede desamparado, y más aún en este estado de emergencia, que aquí el Estado colombiano, siendo un total garantista, sobre todo en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia lo dice, el derecho, el trabajo es un derecho fundamental que goza en todas sus modalidades de garantías por parte del Estado. Entonces a Patti, le reitero, tendría que dirigirse directamente al Ministerio de Trabajo, al correo electrónico, instaurar su respectiva denuncia, no reclamación sino denuncia, y allí con ella va a ser direccionada al Departamento de Fiscalización Rigurosa Laboral para que de allí le puedan atender el asunto en cuestión y le puedan dar pues una solución más de fondo a su caso en particular. Bien, abogada, vamos a recibir a otro televidente que tenemos en línea a través del 648-4820. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luz Marina Méndez. El caso que le voy a exponer es parecido al que acaba usted de decir. A mi sobrino también le cancelaron el contrato, que por lo de la pandemia, que no sé qué, si sé cuándo. Bueno, él trabaja ya hace más de 2 años en la empresa y ahora lo mandan a descansar, que no le van a pagar, pues que le van a cancelar el contrato. Entonces yo también pienso lo mismo que acaba de decir usted. Yo ya soy pensionada, gracias a Dios, pero yo ya le dije que él debería ir allá a la oficina de trabajo porque no le pueden cancelar el contrato, porque no tenemos la culpa de que la pandemia y el presidente haya dicho que no trabaje la gente, ¿cierto? Entonces, su merced, ¿qué me dice sobre eso? Bueno, muchas gracias por su llamada. En efecto, sí, usted está muy bien informada y le está apuntando sobre todo a lo que el marco legal vigente nos dice, porque no podemos nosotros como abogados ser irresponsables o orientarlos a ustedes por algo que esté por fuera de la ley. Obviamente la ley se debe interpretar de acuerdo al contexto social que estamos viviendo hoy en día, ¿sí?
El artículo 28 vuelve a ser muy puntual. Eso lo pueden buscar los televidentes y pueden corroborar la información que les estoy diciendo. Este artículo inclusive estaba antes de la epidemia. Nos dice que el trabajador puede participar en las utilidades y ganancias, pero en ningún caso pueden asumir los riesgos o pérdidas. Aquí, ¿qué le están diciendo al empleador? Bueno, hombre, el empleado está allí es para servir. Usted le está pagando un salario, pero en ningún caso, bajo ninguna circunstancia en que el empresario o el empleador pueda tener una baja de ingresos, ¿sí?, o de activos, pueda ser el empleado el primero y el directamente perjudicado. En efecto, simplemente desplegándonos con ese artículo que acabo de mencionar y adicionándole el artículo constitucional, el artículo 25, aquí estamos señalando eso. Adicionalmente a eso, tenemos ya en sentencia, sí, que fue la 930 del 10 de diciembre del 2009, en donde la Corte nos dijo, hombre, en ningún caso, en ningún momento, dependiendo de la situación que sea, la carga la asume el trabajador, ya sea económicamente mediante el descuento de su salario o en su trabajo personal con afectación de su derecho al descanso, lo cual no resulta conforme a la Constitución, ya que para el trabajador el salario es un derecho fundamental y irrenunciable. La Organización Internacional también del Trabajo nos reitera y nos dice que indistintamente de cualquier situación que pueda otorgarse, en ningún momento se le puede menoscabar los derechos fundamentales que le asisten a un trabajador y que muchísimo menos cualquier lineamiento o instrucción que pueda tomar el empleador en el trabajador puede menoscabar aquellos derechos fundamentales, sobre todo el mínimo vital, y vuelvo y reitero, en esta pandemia en la cual todos nos hemos visto afectados de una u otra manera. Muy bien, abogada. Vamos a recibir un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dice de la siguiente manera el televidente: hola, buenas tardes. Quisiera saber, yo trabajo como empleada doméstica de lunes a sábado medio tiempo y cuando los niños no estudian todo el día. Mi pregunta es, ¿ellos tienen derecho de pagarme sueldo en esta emergencia? Porque hasta el momento no he recibido nada. Muchas gracias. Es la inquietud de la televidente, abogada. Gracias, sí señor. Bueno, a la televidente le respondemos en los siguientes términos, ¿no? Aunando lo que ya hemos dicho anteriormente, en efecto usted tiene una relación contractual, ¿sí? Las condiciones han cambiado. ¿En qué sentido han cambiado? Que se ha extendido más horario de trabajo. Indistintamente de esas modificaciones o en efecto de la emergencia sanitaria, a usted se le puede menoscabar su derecho a percibir. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una contraprestación. Usted está dando un servicio y en contraprestación a eso usted debe recibir o percibir un sueldo. ¿Qué sucede? Aquí volveríamos o retomaríamos el artículo 50, que es de la revisión. Aquí nos hace referencia a que de alguna manera pueden ser modificadas las reglas del juego contractuales. Tienen que ser de común acuerdo. Obviamente esa es la regla general y de oro en este caso. ¿En qué podría modificarse? En que tanto empleador como empleada puedan acordar que en efecto debido a la pandemia económica que ha afectado diferentes órdenes del ser humano, puedan de alguna manera pagar el sueldo ya con unos días vencidos. Sí, eso sería, pero en ningún momento se le puede a usted dejar de cancelar el pago de ese dinero que usted está percibiendo con ocasión a la contraprestación que usted está recibiendo. Muy bien, abogada, muchas gracias por esa inquietud. Hay un mensaje que tenemos también a través del Facebook Live. Saludamos a Sami, que nos escribe con la siguiente inquietud. Doctora Marlene, también para que esté muy atenta, dice: muy buenas tardes, por favor, tengo una duda. ¿Pueden despedirme o obligarme a asistir al trabajo si tengo una condición persistente con el COVID-19? Soy hipertenso. Ahora, me dicen que si sigue la pandemia pedirán el permiso a la oficina de trabajo para poderme despedir, ya que además de ser hipertenso, tengo una enfermedad laboral. Mil gracias, ojalá me puedan colaborar con esta inquietud. Doctora Marlene, es una situación que tal vez puedan estar pasando muchas personas que además pues del tema del aislamiento preventivo, tienen alguna enfermedad de las cuales han dicho no salgan a la calle, no vayan a sus trabajos porque son personas en alto riesgo si llegan a contraer el COVID-19. Claro, el televidente está amparado, está doblemente amparado, porque tiene una condición preexistente. Recordemos que esa es una de las causales para que no asista a su lugar de trabajo, porque
qué? Porque es una persona que tiene un mayor riesgo. Ahora, el empleador también está haciendo lo correcto. Él dice que va a pedir permiso al Ministerio del Trabajo. Tengo entendido que por esta pandemia y en esta emergencia el Ministerio de Trabajo se va a abstener de dar cualquier tipo de permiso para hacer algún despido. Abogada, ¿usted nos puede ampliar más este concepto? Claro, sí, señora. Bueno, adicional a lo que la doctora Marlene ha señalado, sí, en efecto el empleador está desconociendo, se está alejando un poquito de los lineamientos o de las directrices que nos ha expedido el Ministerio de Trabajo a través de la circular 021 del 2020, ¿cierto? Recordemos que tenemos varias instancias, la suspensión, las vacaciones colectivas, tenemos también las vacaciones anticipadas, los permisos remunerados, ¿sí? Y lo que dice la doctora realmente toma bastante relevancia en eso. El señor tiene una estabilidad laboral reforzada que en efecto, si bien es cierto que el empleador va a utilizar el conducto regular, que es ir directamente ante el Ministerio de Trabajo, es decir, ante el inspector de trabajo para poder solicitar el permiso de despido, actualmente y provisionalmente el Ministerio no está en potestad de dar o autorizar dichos despidos, sino está remitiendo directamente ante un juez de la República, es decir, ante un juez laboral, para que sea a cargo de este quien tome la decisión que considere de acuerdo a las pruebas pertinentes. Aquí falta ver que usted tiene un fuero especial, una estabilidad laboral reforzada. Una persona que no está en igualdad de condiciones a otro trabajador, obviamente se encuentra descompensado. De esta manera, legalmente hablando, no podemos tomarnos de forma arbitraria y decirle a la persona, bueno, porque usted está enfermo, lo voy a mandar, voy a cesar sus obligaciones y vamos a dar por terminado el contrato. ¿Por qué? Porque si no, aquí se vería expensa a una indemnización por daños y perjuicios que, ojo, doctora Marlene, Johnny, para nuestros televidentes, aquí estaríamos hablando de un lucro cesante, un daño emergente que inclusive se estaría incrementando aún más de forma escalonada, sobre todo por la emergencia sanitaria que estamos viviendo ahorita. Bien, abogada, muchas gracias. Quiero hacer una claridad y dar una información para alguien que nos está pidiendo el número de a dónde pueden comunicarse si necesitan averiguar por el tema del bono solidario. Pues el número es el 018000, es una línea nacional gratuita, 018000 12-12-21 para las personas que han estado preguntando, que han estado llamando a nuestra línea de manera interna por la línea donde pueden averiguar por el bono solidario. Lo pueden hacer al 018000 12-12-21, 018000 12-12-21 es la línea donde pueden averiguar por respecto a este bono solidario si fueron o no favorecidos con esta medida por parte del gobierno. Y vamos a saludar a Carlos Díaz, que está con nosotros a través del 648-4820. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Carlos? Desde Florida Blanca. Cuéntenos, Carlos, ¿en qué le podemos ayudar en la tarde de hoy? Bueno, la pregunta para la doctora. Debido a la pandemia, yo tengo un embargo de sueldos, ¿sí? Pero a mí me lo están haciendo es por medio del juzgado. Yo ya hace mes y medio ya terminaba con el embargo. Yo pasé carta de petición, una carta de liquidación y todo eso, para que me respondieran, pero debido a la pandemia, pues están cerrados los juzgados de pequeñas cuantías. Y a mí en la empresa me sigue descontando. Es la pregunta, o sea, yo quiero saber si la empresa todavía me puede seguir descontando o qué debo yo hacer ahí. Bueno, gracias, señor Carlos. En ese sentido es muy claro hacer en cuenta, tengo entendido que entonces su proceso es un proceso ejecutivo. De esta lista, si usted tiene ya un auto proferido por el juez competente que está adelantando su proceso, en el que ya terminó, es decir, en que terminó el proceso por cumplimiento del pago total de la obligación, con eso abonado a la carta que usted ya radicó ante los juzgados competentes antes de que se diera por terminado el cese de la actividad judicial, pueden ellos provisionalmente dejar de hacer los respectivos descuentos. Sin embargo, para que estos puedan cumplir, es decir, para que su empleador deje también de percibir o de hacer los respectivos descuentos, sí ya sería directamente a través del juzgado a que le respondan dicha solicitud. ¿Por qué razón? Porque si no, el empleador se podría de alguna manera ver expuesto a alguna sanción, ya sea pecuniaria por multa o disciplinaria por parte del juez al desacatar una orden la cual fue impartida.
Entonces, señor Carlos, como le digo, dos opciones tiene. Si usted tiene el recibido de la carta que usted radicó ante el juzgado conocedor del proceso, ¿no?, donde usted está adelantando, en el que ya se terminó el proceso, y adicionalmente a ello tiene la sentencia en donde dicho juez señala que ya terminó el proceso que usted tenía vigente, en donde se habían decretado la medida cautelar limitándosele cierta cuantía, en efecto el empleador va a poder proceder. Sin esos dos títulos o sin esos dos documentos, obviamente el empleador no va a acceder a su petición. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Muchas gracias, abogada, por la respuesta a nuestro televidente Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ustedes no vayan a cambiar su canal, porque al regreso seguiremos solucionando las dudas de aquellas personas. Tengo por aquí ya algunos mensajes acumulados para que le podamos dar respuesta a las inquietudes de nuestros televidentes. Pausa y ya continuamos aquí en Actúa en Derecho. Manita. Listo. Muy bien, ya son las 2 de la tarde, 35 minutos. Seguimos con más de Actúa en Derecho. Hoy estamos hablando acerca de los derechos de las personas o que están teniendo algún inconveniente con su trabajo en medio de esta situación de la pandemia. Y les había dicho que tenía algunos mensajes acumulados y los voy a transferir a la doctora Marlene y a nuestra abogada Lorena, quien ha estado muy atenta también a contestar a nuestros televidentes. Inicio con el mensaje de WhatsApp que nos tienen los televidentes. Dice: buenas tardes, Dios les bendiga. Tenía un contrato por OPS y debido al COVID-19 me lo suspendieron. ¿Es esto legal o qué puedo hacer? Ya que me quedé sin ningún ingreso. Muchas gracias. Es lo que nos dice el televidente a través de la línea de WhatsApp. Pero tengo también dos mensajes acá que nos escriben a través de nuestro Facebook Live, muy similares a este que acabo de leer. Por ejemplo, Lau Blanco nos dice: muy buenas tardes, a mí me suspendieron el contrato y me obligaron a firmar una carta de despido sin darnos copia de ella. Y Carolina Botello Maldonado nos dice: a mí me hicieron renunciar. Ahí, ¿qué puedo hacer? Bueno, son tres casos muy similares, doctora Marlene. Sí, son tres casos diferentes. El tema de la OPS tendríamos que ver, por ejemplo, si era contratista del Estado o si no era contratista del Estado. No sé, abogada, yo tengo entendido, y lo que promueve el decreto, por lo que propende el decreto y las circulares del Ministerio del Trabajo, es por proteger el trabajo. Entonces, no sé, respecto de la OPS, ¿usted qué nos pueda decir? Bueno, doctora, para nuestra televidente que tiene un contrato por prestación de servicios, hay que hacerle la claridad que en efecto estoy en sintonía con usted, porque estamos marcando es la pauta legal. Es decir, indistintamente de la modalidad contractual, llámese un contrato por prestación de servicios, un contrato a término fijo, un contrato indefinido, contrato por obra o labor, esas modalidades contractuales no pueden ser sujetas a una terminación en el evento de la epidemia del COVID-19. En este caso, la suspensión del contrato es una medida laboral que el gobierno nacional la ha venido ratificando desde el señor presidente a través de los ministerios, ¿sí?, en este caso a través del Ministerio de Trabajo, y que obviamente se encuentra regulada y reglamentada dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Luego, para nuestra televidente, en efecto, es legal, es cierta en la figura jurídica, ya que existe, inclusive preexistía antes de la epidemia. Sí, muy bien, vamos a recibir a Vicente Sánchez, que está con nosotros a través del 648-4820. Vicente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. John, un saludo especial para la doctora Marlene y la doctora Lorena. Y de verdad que un programa excelente, y más en este tiempo de reposo, de pandemia. Para pedirle un gran favor, una persona que lleva 25 años al servicio del Estado en carrera, y de esos 25 años 13 en encargo. Si yo solicito cesantías, me las cancelan con el sueldo que tenía o con la de los últimos 3 años, con lo del encargo. Y segundo, me dicen que de pronto, si en estos momentos yo solicito pensión, sí me lo liquidarían con el sueldo del encargo y no con el anterior. Y por último, una tercera pregunta, doctoras: las cesantías, en caso de que llegue a fallecer la persona, ¿son heredables
¿Sí o no? Bueno, abogada, respecto de las inquietudes que tiene el televidente, yo no soy especialista en derecho laboral, pero tengo entendido que lo que se recibe en encargo conforma factor salarial. Entonces, se podría pensar que se suma para lo que dice el señor, para las cesantías, ¿o no? Desde luego, inclusive solamente podemos ver, porque es que aquí el televidente nos dejó muy clara que su relación contractual es directamente con el Estado. Cuando hablamos de una relación contractual con el Estado, obviamente cambian las reglas del juego, ¿sí? Tenemos, digamos, otra normatividad totalmente aparte y ajena a la que regula los contratos con personas privadas o entidades privadas. En este caso sí se podría sumar a ello. Respecto a la cesantía, respecto a la pregunta si se pueden heredar o no dichas cesantías, aquí hablaríamos que la doctora Marlene ya en programas anteriores había tocado vastamente el tema, y es respecto a la masa sucesoral, ¿sí? Así como entran pasivos, entran activos. Todo lo que nos deje el cuyus, es decir, la persona que fallece, va a entrar dentro de la masa sucesoral para que sea repartida en partes iguales con los legitimarios, porque ese es un derecho que llega a ser transferido. Ese es el derecho que adquiere, llamémoslo así, el pensionado o el cesante, dependiendo de la figura en la que estemos hablando, ¿sí? Pero indistintamente cualquiera de las dos figuras, si esta persona no está, van a entrar a heredar, obviamente por orden hereditario, es decir, los legitimados estarán llamados a que en efecto reciban tanto activos como pasivos. En este caso, las cesantías entrarían como un activo, el cual sería heredado por aquellas personas que se crean con derecho. Sí, esta es una buena noticia para nuestro televidente. Todos los derechos laborales que se hayan causado al momento del fallecimiento de una persona entran dentro de la masa sucesoral. Entonces, no tiene que preocuparse por eso. Sus cesantías van a ser heredadas, bueno, en el caso de que estemos hablando de sus cesantías, ¿no? Pero las cesantías de cualquier persona que fallezca pasan a la masa sucesoral. Muy bien, voy a permitirme leerles dos mensajes que nos llegaron a través de nuestra línea de WhatsApp con un caso muy particular, y es el tema de los embarazos. El primero de ellos nos dice la televidente: me encuentro en estado de embarazo y la empresa a la cual trabajo me suspendió mi contrato de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Es lo que nos dice la primer televidente que se encuentra en esta situación. Y la segunda es la que les voy a leer a continuación. Dice: trabajo en un casino y debido a la pandemia lo cerraron. Los primeros 15 días me dijeron que me adelantaban 15 días de maternidad, que efectivamente me pagaron, pero ahora no me solucionan nada. Estoy en mis 6 meses y medio de embarazo y soy la única persona que trabaja en mi casa. ¿Qué les podemos responder, doctora Marlene, en este caso, a estas dos mujeres que se encuentran en esta situación? Están entre la espada y la pared con lo que está pasando con esta pandemia del COVID-19. Bueno, indudablemente las mujeres embarazadas gozan de un fuero especial, se llama fuero de estabilidad laboral reforzada. Esto ha sido un desarrollo jurisprudencial y ellas están, pero mejor dicho, súper protegidas. Respecto de la otra figura, abogada, 15 días de adelanto de licencia, ¿es posible? Bueno, es un caso atípico, pero digamos que estas son situaciones y casos a los que los abogados y pues toda la población se va a estar enfrentando por esa emergencia sanitaria que, valga la redundancia, pues también es atípica. Esta situación que estamos viviendo, que ha sido declarada como una pandemia mundial que está afectando la salud pública, es una situación hito en las sociedades globalizadas, es decir, es algo nuevo. Todos los gobiernos nacionales están intentando de una u otra manera poder brindar soluciones y alternativas que no rayen ni con los derechos amparados y fundamentales que a cada uno lo regula, ni con, obviamente, pues todos los tratados y los convenios que tengamos. En este caso, Colombia hace parte de las convenciones, de los tratados internacionales, en fin, aquí se protegen
innumerables e universales derechos que de alguna manera las mujeres en estado de gravidez no solamente computa uno por ser una mujer en estado de embarazo, sino adicional a ello, dos, es una mujer madre cabeza de familia. Aquí tiene dos fueros que de extremo a extremo le dan una protección indudable que el empleador tendría que mirar. En este evento tendremos que revisar varios factores así a manera de colofón, porque obviamente, como ustedes entenderán, es un caso que requiere una atención especial y que de alguna manera se estudie más a profundo. Pero vamos a hablar de los ítems más puntuales para poder caracterizar este caso. Tendríamos que mirar si la actividad económica en la cual se desarrolla el trabajo que esta persona desempeña se encuentra en las excepciones establecidas por el decreto presidencial, es decir, si está o no esta actividad permitida para que siga con la continuidad de las labores. 2. Habría que mirar también el por qué el empleador no acudió en primeras instancias a todas las actividades o medidas que tiene para poder evitar esta situación que de alguna manera está poniendo en riesgo, está vulnerando y atropellando directamente los derechos fundamentales de esta persona, que son los lineamientos. Aquí no da espera a esta situación. ¿Por qué razón? Porque estamos frente a una mujer que de extremo a extremo está siendo vulnerada. Es una madre cabeza de familia que se entiende ya desde primera instancia que no tiene un ingreso o un apoyo adicional, es decir, una persona que pueda venir a sufragar dichos gastos que ya no pueda durante el aislamiento preventivo obligatorio, y en su defecto es una mujer en estado de gravidez que está a puertas de dar a luz a un nuevo ser que de alguna manera le está impidiendo su buen desarrollo. Entonces, en ese sentido, sí, yo invito a la televidente a que no espere, instale, lo de ella es una denuncia que puede instaurar directamente ante el Ministerio de Trabajo y una reclamación directa que podría acudir directamente al empleador. ¿Para qué? Para que ella sí agote realmente todo el procedimiento como es, en aras de que al momento que se reanude la rama judicial, ella pueda ir directamente a través del Ministerio de Trabajo como trampolín para iniciar todos los daños y perjuicios que se le han venido ocasionando, ¿cierto? Adicional a ello, para que en ningún momento el empleador puede de alguna manera hacer caso omiso a las obligaciones inherentes que éste va a tener respecto a la seguridad social. Eso es lo que yo invito a manera muy breve a la televidente. Bueno, reitero que es un caso que de alguna manera requiere a profundidad un estudio para poderle dar una solución muchísimo más efectiva, pero dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ese es el camino más iluminado para que nuestra televidente pueda acudir y empiece a dar solución a su caso. Gracias. Bueno, yo también quiero hacer un llamado a los empleadores. Entendemos la situación. Los empleadores también están atravesando una situación complicada. Muchos tienen sus empresas cerradas, en fin, no tienen producción. Pero si hay alguien que tiene especial protección son las mujeres embarazadas. Entonces tengan mucho cuidado, asesórense muy bien, porque los temas de las mujeres embarazadas en Colombia están muy protegidos. Tienen un foro que se llama Estabilidad Laboral Reforzada y debe ser respetado. Entonces también es un llamado para que se asesoren muy bien y las medidas que vayan a tomar con una mujer embarazada la piensen muy bien. Bien, importante recomendación tanto para las personas que están pasando por la difícil situación como para los empleadores de estas personas que se encuentran en embarazo, de estas mujeres. Tenemos una comunicación a través del 648-4820 desde la ciudad de Bogotá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos en qué le podemos ayudar. ¿Cuál es su inquietud con respecto al tema del día de hoy? Sí, mire, lo que pasa es que pues ahorita la señorita abogada, es que yo trabajé en una empresa de fundición durante 6 años. Y en el cual me intoxiqué con plomo en la sangre. Duré un periodo de 18 meses continuo incapacitado. Me calificaron como enfermedad profesional, me dieron un dictamen o un puntaje de 14.10, si no estoy mal. Y entonces yo trabajé, o sea, cuando estoy incapacitado, consulté con un abogado
y el abogado me dijo que no, que ese tema era para pensión y una indemnización. Pero prácticamente el abogado me engañó porque pues a mí nunca me cobró, pero pues sí me tuvo con un poco de papeles y duramos como un lapso de 7, 8 años aproximadamente. Y nunca me hizo nada, nunca dejó recibir una indemnización que me estaban dando en la empresa, porque la empresa, después de que dio cuenta que yo le había demandado, me llamaron a conciliar y me estaban dando una plata y comuniqué con el abogado. Y el abogado me dijo que no recibiera plata de la empresa porque eso no me alcanzaba ni para pagar los honorarios a él. Y habíamos teníamos un documento con el abogado donde él me cobraba el 30% por el trabajo que él iba a hacer. Pero en ningún momento me sacó nada, ni pensión, ni me sacó indemnización. Y ahora la ARL me tuvo más de un año también llevando papeles, y en ningún momento me solucionó nada. Y en enero de este año la ARL me mandó un comunicado informándome que no tenía derecho ya a esa indemnización porque ya había pasado el tiempo. La empresa se acabó y la ARL no me responde por nada. Debo hacer algo contra el señor abogado y ya tengo mi tiempo cotizado. Tengo 56 años, pero yo debido a la intoxicación, yo mantengo muy enfermo, tengo que estar a todo momento sacándome exámenes y medicamentos y soy hipertenso, entonces prácticamente en este momento no estoy laborando. Abogada, difícil situación la de nuestro televidente. Hay varios puntos ahí por analizar. Cuéntenos cómo tomamos este caso, de dónde iniciamos a analizarlo. Bueno, son varios hilos que podemos ir tomando. Entonces, para poderle dar un orden, una estructura en primera instancia, que lo más curioso es el puntaje que nuestro televidente obtuvo al momento de la calificación. Eso hay que aclararlo para que no vuelvan a ocasionarse, digamos, de buena fe, que muchas veces las personas entran y desconocen la situación y dejan avanzar el tiempo. ¿Por qué? Porque todo es prescriptible. En aras laborales, en términos jurídicos, todo prescribe y todo caduca. En ese sentido, para que podamos hablar de una pensión por invalidez, tiene que haber una calificación del 50%. En este caso, nuestro televidente tuvo una calificación del 14%. Luego, ahí a todas luces, desde el inicio, se sabía que él no podía optar por una pensión invalidez. Pero sí hubo una calificación, es decir, sí hubo un reconocimiento de un perjuicio físico al trabajador en el que el responsable viene siendo ¿quién? El empleador. Pero resulta que cuando nosotros aquí en Colombia funciona de esta manera la relación laboral. Una relación laboral debe ser pago por parte del empleador en cuanto a prestaciones, salud, pensión y ARL. Aquí se vuelve una papa caliente. Realmente se vuelve una papa caliente para que lo entendamos, digamos, en palabras sencillas para nuestros televidentes, ¿cierto? Cuando hay una persona, ya sea con pensión de invalidez, o una persona, un trabajador, que tiene una reclamación por un perjuicio. ¿Por qué razón? Porque aquí entran a responder dos personajes. El empleador, porque es con él directamente la relación contractual. Es por él o con ocasión a la actividad o el servicio que yo como trabajador estaba prestando que se me ocasionó un perjuicio, ya sea de salud, bien sea físico, emocional, psicológico, ¿cierto? Y por otro lado tenemos las ARLs, que son las que vienen a coayudar en esos casos al empleador para entrar a sufragar el pago de ese perjuicio. Entonces, en primera instancia, mi señor, lo primero que usted debió hacer es directamente ir a la ARL. ¿Qué sucede? En este caso usted tiene una afectación. No podemos hablar de que usted es una persona de la tercera edad porque no tiene la edad. Escuché que tiene 56 años, ¿cierto? En ese sentido, usted puede agotar una figura jurídica muy bonita que para su caso es apropiada al caso y es una acción de tutela. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el
término, también tendríamos que mirar si realmente ya le prescribió el derecho o no, porque si solamente él instauró así sea una petición informal ante la ARL o ante el empleador, interrumpió término. Entonces, en primera instancia tendríamos que ver eso. El televidente no nos mencionó término, pero tendríamos que ver eso, porque para que por favor me escuche, que yo sé que lo está haciendo, tenga en cuenta que si usted instauró una reclamación, empleador o ARL, usted interrumpió el término. De ser así, si usted tiene un contrato, usted tiene un documento que demuestre fehaciente que usted tenía un apoderado judicial que lo estaba acompañando, lo estaba guiando en toda esta actividad jurídica, en efecto usted va a poderle demostrar al señor juez que si se vencieron esos términos no fue por omisión o por acción suya, es decir, no fue culpa suya, por capricho suyo, por descuido, no se vencieron los términos. Usted confió en buena fe en un apoderado, es decir, en su abogado, para que le encaminara eso, y a través de una acción de tutela posiblemente usted podría revivir algún derecho que le coayude a reclamar aquel perjuicio que le fue ocasionado. ¿Para qué? Para que de alguna manera usted pueda salvaguardar o mitigar aquel daño que lastimosamente se le ocasionó y que ahora el empleador no responde. Aún así también, doctora Marlene, qué pena extender un poquito en este caso, pero ya para terminar, para nuestro televidente y que se vaya pues con una información bastante amplia y clara, que es lo más importante que aquí todos queremos, es que así el empleador, es decir, así la entidad en la que usted actualmente o en el momento que se le ocasionó ese perjuicio ya no exista, el empleador sigue respondiendo, ya sea con el patrimonio de esa entidad o con el patrimonio propio. ¿Por qué? Porque un trabajador no se le puede descuidar y priman los derechos fundamentales de los trabajadores. Aquí en Colombia, para todos nuestros televidentes, hay fueros importantes y que están bastante escalonados a diferencia de los demás. Una mujer en estado de gravidez, un niño, es decir, niño, niña, adolescente, persona menor de edad, una persona de la tercera edad, es decir, un adulto mayor, una persona con alguna limitación, también conocido como discapacidad, o un trabajador, son 5 fueros importantes que la ley a todas luces va a defender. Aquí es donde viene un derecho fundamental muy bonito que lo tenemos regulado en la Constitución, que se llama el derecho a la igualdad. Esto se traduce que ha venido trasladándose en jurisprudencia iguales entre iguales y desiguales entre desiguales. Espero pues al televidente le que haya quedado un poquito pues más claro el procedimiento y recordarle que la acción de tutela es un mecanismo que está a puertas de poderlo utilizar. Gracias. Bien. A usted, abogada, muchas gracias. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo hoy en el programa, pero esperamos que haya sido bastante provechoso para las personas a quienes les alcanzamos a responder sus inquietudes y a dar algún tipo de luz. Abogada Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar atenta a nosotros y sobre todo por las soluciones y las sugerencias que le dio a los televidentes que así en su momento lo necesitaron. A usted, John, doctora Marlene, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Pues todos estamos pasando por situaciones bastante difíciles, bastante complejas. Como lo dije al principio, este COVID-19 es una emergencia sanitaria que estamos apenas enfrentando, es decir, estamos siendo bebés, ¿sí? Como el ser humano, como los procesos del ser humano. Aprendemos a gatear, a caminar, luego a depender por sí mismos y ahorita todos los estados nos encontramos en esta situación. Es un llamado a la solidaridad, a la corresponsabilidad y en efecto pues tampoco desde la instancia jurídica, porque no me atrevo a dar una posición o una opinión personal, sino hablando como abogada, lo señalo que no nos podemos alejar de la normatividad. Hay normas que desde antes preexistía, es decir, antes de la emergencia sanitaria estaba allí, nada más que como no nos había pasado una situación que forma erga omnes, es decir, para todos nos afectara, pues desconocíamos el tema. Pero ahí está, tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos también la Resolución 385, tenemos el Decreto 457 que nos expidió unas excepciones y adicionalmente a eso, señores televidentes, pues ya han venido ampliando esas excepciones para que puedan otras actividades económicas que inicialmente no estaban activas, pues ya empiecen a reanudar
paulativamente su situación. Tenemos también todas las circulares, la circular 021, la circular 022, la circular 027, que ha expedido el Ministerio del Trabajo, que son lineamientos y directrices que abren paso tanto a empleador como a trabajador. Sí. Abogada, le agradezco mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Discúlpeme, la interrumpo, pero ya me acaban de decir en el máster que se nos ha acabado el tiempo y venimos con el programa de los tacones en la mano con nuestras compañeras para que sigan con toda la programación. Abogada doctora Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana a las 2 de la tarde estaremos hablando acerca de los sobrecostos en este tema de las ayudas alimentarias. Los dejamos para que sigan con toda la programación del canal Tro. No olviden nuestra cita mañana a las 2 de la tarde.